Betaflight 4.3 está a la vuelta de la esquina y con él viene una serie de mejoras orientadas en todo el tema de performance de nuestros drones. En este video vas a aprender las nociones básicas para poder hacer la migración a Betaflight 4.3 y sobre ello empezar a hacer cambios en nuestros PIDs y nuestros rates. Bienvenidos a FP Vecinos. Antes de comenzar, no se les olvide suscribirse a este canal. Poco a poco podrán ver cada vez más contenidos acerca de el FPV. Comencemos. Betaflight 4.3 es una versión muy orientada a todo un tema de performance de nuestros drones. Actualmente, si entramos, vamos a encontrar en Betaflight Configurator nuevas secciones o se reacomodaron diferentes módulos para que todo sea más entendible. Lo que realmente importa de esta versión es todo el tema de filtrado de señal, donde vamos a encontrar de por sí, a través de nuestra interfaz de Betaflight Configurator, nuevas opciones para poder mejorar cada vez el filtrado de nuestros drones. Además de esto, hay que tener presente que en Betaflight 4.3 se intentó o se está haciendo un proceso de especialización de acuerdo al tipo de vuelo y dron que tengamos. Es decir, puede ser un proceso cada vez mucho más perfecto, por así decirlo, de drones de carreras, de drones cinemáticos para buscar vuelos mucho más suaves, de drones de freestyle, inclusive drones de long range. Ahora, para poder abordar este tema, lo que voy a hacer es que voy a generar varios videos de manera corta, ya que el tema es que como se volvió tan complejo y tan extenso, pues hacer un solo video no va a ser fácil hacer. En este primer video lo que vamos a ver son las nociones básicas y cosas que hay que tener en cuenta cuando empecemos a hacer el proceso de paso a Betaflight 4.3. Lo primero que tenemos que tener presente es que Betaflight 4.3 en teoría se soporta desde controladoras F4. No obstante, y creo que ya ha pasado con algunos pilotos que han tenido controladoras F4, pareciera que el soporte, si bien lo da, no funciona muy bien. Entonces, digamos desde un punto de vista de experiencia de otros pilotos, no mío, porque yo no tengo controladoras F4, pero de otros pilotos creo que es más recomendable hacerlo solamente desde controladoras F7. Tienes una controladora F4, mejor quédate en versiones previas que tengas de Betaflight. Lo segundo que creo que es muy relevante, como yo lo comenté en estos videos anteriormente, cuando ustedes hacen o actualicen su controladora de Betaflight 4.2 a 4.3 hay una herramienta con la cual pueden coger la mayoría de su configuración y pasarla a su nuevo dron. Esta herramienta les está diciendo si la configuración o los parámetros que están pasando de 4.2 a 4.3 son todos compatibles. Ustedes se dan cuenta cuando vayan a hacer ese paso utilizando la herramienta, se van a dar cuenta que la información de los rates, por ejemplo, no es compatible. Es decir, pese a que ustedes en el dron que tengan la versión 4.2 tengan configurado, por ejemplo, actual rates y los vayan a pasar a 4.3, que ya por defecto es actual rates también, les va a decir que esos parámetros no son compatibles. El siguiente punto que es importante que deben también tener presente, la recomendación es dejar aplicados todos los valores por defectos, tanto de PIDs como de los rates. Los rates, recuerden, como lo explico en este video, básicamente lo que hace es personalizar el dron que nosotros tenemos de acuerdo a nuestro tipo de vuelo, y eso va muy orientado a la cantidad de desplazamiento que nosotros tenemos en nuestros dedos sobre los sticks, mientras que los PIDs están enfocados más es hacer un control del manejo de la señal que ocurre en nuestros drones para de alguna manera generar vuelos más suaves, eliminando vibraciones innecesarias en nuestro dron. Esa, digamos, es la principal diferencia entre lo que hacen los rates y lo que hacen los PIDs. No obstante, les recomiendo este video donde explico mucho más a fondo cómo funcionan los PIDs. Ahora, aquí lo que es relevante es que en Betaflight 4.3, en el caso de los rates ya están por defecto con actual rate, y actual rates es una manera muy sencilla de nosotros entrar y personalizar nuestros drones. Por defecto, y yo ya lo he hecho en mis drones de carreras, tanto he pasado drones de carreras y drones de freestyle, en su configuración obviamente física son muy diferentes. La parte de PIDs todavía no la he modificado, y no la he modificado porque siento que por defecto como viene Betaflight funciona bien. No significa que no se pueda mejorar. En el caso de los rates, la configuración por defecto que ya va sobre actual rate, sí, efectivamente yo ya la he venido modificando porque sí siento que obviamente no va a funcionar de acuerdo a como yo simplemente me muevo dentro de los sticks. Entonces es importante que tengan presente que en el momento que ustedes pasen de Betaflight 4.2 4.3, lo primero que deberían empezar a trabajar antes son los rates, y después de que modifiquen los rates, sientan que ustedes ya tienen control, el mismo tipo de movimiento que tenían antes moviendo los sticks, ahí sí pasen a hacer control de las partes de vibraciones con los PIDs. Bueno, aquí entramos a la parte de configuración de los PIDs y rate en Betaflight. Entonces lo que les voy a dar una serie de información básica a tener en cuenta
antes de realmente empezar a hacer todos los procesos de configuración, porque en Betaflight 4.3 el tema es mucho más especializado. Lo primero que tenemos que tener presente es que tanto ajustes de PIDs como RAID se encuentran en la misma sección de Betaflight Configurator 10.8. La sección es ajustar PID. Básicamente cuando entremos acá y nos vamos a ir al proceso más sencillo, está la parte de tasas o rates, que cuando nosotros ingresemos vamos a encontrar que ya está seleccionado por defecto Actual Rates. ¿Por qué? Porque es simplemente la forma más sencilla de nosotros hacer ajuste de nuestros drones desde el punto de vista de rates. Tengan presente, como les comenté previamente en otros videos, y aquí se los dejo de referencia, igual les comento nuevamente, Actual Rate tiene 3 valores por defecto para parametrizar, o 3 parámetros. El primero es la sensibilidad de centro, que básicamente lo que nos permite a nosotros es ajustar qué tanto movimiento yo tengo que hacer en mi stick de acuerdo a cómo yo vuelo, para que el dron llegue al punto final que yo estoy buscando. Es decir, ese valor entre más alto sea, simplemente tengo que mover el stick menos. Entre más bajo sea, tengo que mover el stick más. Y eso varía mucho de acuerdo a cómo yo vuelo. Si yo hago simplemente movimientos cortos o como piloto tiendo a hacer movimientos largos. El segundo valor son la tasa máxima y básicamente, o el rate max, y básicamente eso lo que tiene es simplemente configurado la cantidad de grados por segundo que hace, o grados por segundo que tiene un dron, es decir, la cantidad de giros que él podría llegar a hacer en un segundo. Obviamente para drones de tipo freestyle ese valor va a ser mucho más alto que en drones, por ejemplo, tipo racing o tipo cinemático, porque simplemente esos drones no necesitan hacer muchos giros en muy corto tiempo. Y por último, en el caso de Expo, pues simplemente la suavidad que tendríamos al final del stick para que simplemente el movimiento sea un poco más suave o sea un poco más brusco. Son las características generales. Como recomendación inicial, y como se los conté anteriormente, lo primero que yo les recomiendo es siempre que entran a Betaflight 4.3 y empiezan a configuren primero sus rates. Después de que se sientan cómodos con los rates, pasen a los PIDs. Ahora, pasando a los PIDs, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta y como recomendaciones básicas son las siguientes. Lo primero es, nosotros podemos, en el caso de Betaflight, hacer configuraciones a través de los sliders que viene por defecto, o hacerlo de modo manual ingresando los valores que nosotros queramos aquí en los PIDs. Ahora, la primera recomendación que hace la gente de Betaflight es no hagan mezcla manualmente de los PIDs y aparte de los sliders, porque les puede llegar a generar comportamientos inesperados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo o podría hacer el ajuste manualmente de mis PIDs entrando a esta sección de modo donde dice apagado, y como ven aquí los puedo encender y aquí puedo ingresar mis valores manualmente. Si yo entro y selecciono el modo RP o RY, pues básicamente se encuentra que estos quedan apagados y puedo jugar con los sliders. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues entro apagado, hago una modificación, después le enciendo los sliders y cuando lo muevo, pues él empieza a mezclar los valores. Eso es algo que no se debe hacer. O lo hacen manualmente o lo hacen con los sliders. Por otro lado, en el caso de los modos, uno se puede preguntar qué es RP y RPY. Pues básicamente es la manera sobre la cual se están aplicando las configuraciones que estamos haciendo. Si selecciono, por ejemplo, RPY, lo que vamos a ver es que se apagan aquí todas las opciones de modificar manualmente los valores y todos los movimientos que yo hago se están aplicando automáticamente dentro de roll, pitch y yaw. Eso es lo que significa RPY. Si selecciono solamente RP, básicamente los movimientos o los cambios que yo haga se hacen automáticamente a roll y a pitch, pero yaw sí lo puedo modificar manualmente. Entonces, en ese escenario es el único donde realmente puedo hacer esa mezcla. Pero, por ejemplo, roll y pitch no puedo modificar los sliders y al mismo tiempo estar haciendo ajustes manuales, porque si no, pues simplemente no nos va a funcionar bien. Ahora, el siguiente punto a tener presente es que cuando nosotros entremos a esta sección, vamos a encontrar por defecto este modo que nos permite a nosotros hacer simplemente ajustes de 4 valores por defecto, que básicamente es D, nos permite hacer cambios en el feed forwarding, y des en cuenta que estos dos que están aquí, que ya no me los deja tocar, es porque yo por defecto modifiqué de alguna manera manualmente estos valores. Ahora, si selecciono modo experto, básicamente aquí yo sí ya puedo mover todos los valores de los sliders nuevamente, ¿sí? Y aquí ya me salen más sliders de lo que antes me salían. Básicamente son 7 probabilidades sobre las cuales puedo modificar el dron. Ahora,
Acá lo que es importante que hay que tener en cuenta es que el movimiento de cada uno de los sliders se está haciendo cada punto 5, es decir, en Betaflight 4.2 nos movíamos realmente casi una décima. Aquí nos estábamos moviendo 5 milésimas, ¿sí? Porque lo que busca la gente de Betaflight es que podamos tener cada vez una mayor precisión de acuerdo al tipo de vuelo que nosotros estemos haciendo. Esas son las características generales de cómo vamos y qué deberíamos tener en cuenta para poder hacer el proceso de filtrado o de ajustes de nuestro PID. Otra recomendación y la última que va para este video es básicamente tengan presente que cuando vayan a hacer ajustes de PIDs, tanto de PIDs como de rates, tienen que tener presente que esto no es algo que se hace con una batería o con 5 minutos de vuelo. Aquí básicamente ustedes deben en lo posible poder disponer de un tiempo prudencial para poder agarrar las baterías, empezar a hacer ajustes de los rates, ir a volar, dar varios giros, bajar, volver a reconfigurar. De eso se trata realmente este proceso. En el caso de Betaflight 4.3, como les comenté anteriormente, yo ya tengo drones de freestyle y de racing donde los PIDs todavía no los he tocado, pero sé que se puede mejorar bastante algunos escenarios de vuelo a través de los ajustes de Betaflight 4.3, pero en este momento yo solamente estoy ajustando rates y realmente los drones van supremamente bien. En el caso de los drones de freestyle van supremamente suavizados. Entonces ya es un tema de cómo se empieza a comportar mi dron, pues para ver qué tendría que entrar a ajustar. Esos son los escenarios principales de ajustes. En el próximo video pues vamos a empezar a entender un poco más cada uno de estos sliders que nos empieza a nosotros a controlar, tal vez qué parámetros deberíamos empezar a mover y pues empezar a ir un poco más a fondo para poder entender muy bien cómo es el proceso de ajuste y tuning en Betaflight 4.3. Espero les haya gustado esta pequeña introducción y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.